Buenas tardes, comunidad corozalera, productores de el magnífico Diabolín corozalero. Bueno, yo soy Gabriel Cuello, el líder del proyecto. El proyecto que consiste en el rescate gastronómico del Diabolín corozalero. En este orden de ideas, llegamos a ustedes para mostrarles lo que hemos trabajado, el avance que llevamos y hablarles de hacer una sinapsis de todo lo que hicimos para llegar a donde estamos en estos momentos. Bueno, para lo siguiente, para el desarrollo de este trabajo hemos diseñado un plan de comunicaciones. En este plan de comunicaciones se les va a informar cuáles fueron los puntos claves para empezar el proyecto, cuáles fueron sus objetivos, sus avances y en qué ha influenciado lo que es este proyecto en la comunidad corozalera y productora de este pasabocas. Bueno, en ese orden de ideas, ¿por qué se hace el proyecto? Bueno, haciendo un paréntesis, este proyecto se hace con el fin de hacer un rescate gastronómico, porque a raíz del tiempo se ha perdido por parte de los productores tradicionales esa esencia, porque han concluido muchos factores. Antes de hablar esto, nos tenemos que remontar de dónde nace el Diabolín y por qué la comunidad corozalera se adjudica esa patente de este producto, de este pasabocas de muy excelsa calidad. Bueno, lo vamos a remontar a la guerra de los 1000 días. La guerra de los 1000 días se dio en octubre de 1899, cuando el Partido Conservador y Liberal empezaron una guerra civil en Colombia. En ese entonces, como los soldados hacían campañas extensas y no tenían cómo llevar esos elementos perecederos para que se pudieran conservar en el tiempo y poderse alimentar de una forma ágil y práctica, llegaron a esta zona de Sucre, Corozal, más que todo Sucre, las llanadas, y se asentaron en esa planicie. Los campesinos de esta zona son cultivadores tradicionales de yuca. En ese momento ellos vieron este tubérculos y empezaron a comer, y se daban cuenta que cocido al rato de 3-4 horas para el día siguiente ya estaba dañado. Entonces uno de los soldados se le ocurrió de que se podía asar. Entonces se asaba la yuca, se asaba este tubérculo y tenía un periodo más de durabilidad. En este entonces la innovación entre ellos, usted sabe que en un grupo de participantes, siempre que hay un problema, varias personas dan varias ideas. Cuando hacemos una lluvia de ideas, nacen muchas ideas. Uno de ellos se dio cuenta de que de esa yuca los campesinos sacaban almidón y lo regaban y lo usaban para templar las cosas. Ellos cogieron ese almidón y, haciendo referencia al diablo que ellos utilizaban, que era una bala de forma esférica, que la cargaban por su arma por método de avancarga, o sea, del cañón hacia atrás, ellos se les ocurrió de que de esa bola de almidón de yuca se podía tostar y tenía una durabilidad, y de ahí empezó a nacer y lo nombraron Diabolín en referencia a esa bala de diablo. En ese entonces, tradicionalmente, como no había la revolución industrial, todo era rudimentario, ese Diabolín se horneó con manteca de cerdo. Esta manteca de cerdo
y el queso que se cultivaban en esas fincas le daba una característica particular, que al ser redondo lo hacía un poco suave y crocante, que se deshacía en la boca al momento de entrar, pero que tenía una gran durabilidad. He aquí el inconveniente a raíz del paso del tiempo con la revolución industrial, cuando se empezaron a usar otros ingredientes como los aceites vegetales. Los aceites vegetales, la composición del aceite vegetal es muy diferente a la de la manteca de cerdo. La manteca de cerdo es algo compacto, que sus moléculas son muy abiertas. En cambio, el aceite vegetal mineral, sus moléculas son muy compactas. ¿Qué ocurre con esto? Que al momento de hacer la bola de almidón y echarle aceite y echarle queso o mantequilla, esta bola se iba a compactar y se iba a tornar dura, que al momento de masticar iba a ser muy difícil degluirlo, y por eso maltrata las encías. He aquí el inconveniente de que se perdió esa costumbre. ¿Por qué? Por muchos factores. Por la revolución industrial, porque los elementos producidos son más comerciales, se consiguen en cualquier parte. Ya la gente no saca la manteca de cerdo, porque para ellos es más fácil comprar un producto elaborado. Entonces aquí, en este orden de ideas, se enfoca lo que es el rescate de esa riqueza gastronómica, con el fin de hacerlo conocer de manera nacional e internacional como un producto de excelente calidad. El propósito de este proyecto se fundamenta en lo esencial, en rescatar esa presentación, esa degustación, esa suavidad, esa crocancia, que al momento de ingresar a la boca, con su contextura, suavidad, sea fácil de deglutir y sea un producto de excelsa calidad. Con esto se mejora la gastronomía del Diabolín Corozalero. A raíz de esto, varias comunidades aquí cercanas de Corozal, como Betulia, ellos hacen un diabolín, pero el diabolín lo hacen con aceite vegetal o mineral. Lo hacen con mantequilla y no le echan el queso tradicional amasado en finca, que le da un sabor característico también, sino que lo hacen de esa manera y el diabolín se torna bastante duro. Por eso es que cuando van a las exposiciones culturales, algunos comensales dicen que el diabolín corozalero es duro, que porque es duro, y ahí va bajando la calidad y se creó esa imagen. Por eso los productores, al ver que así se producía en masa, también los de Corozal obtuvieron esa tradición mal formada de hacer el diabolín, de cambiar lo esencial por lo que es más comercial, esos ingredientes que lo tornan más duro. Entonces, el propósito de este proyecto es precisamente hacer el rescate de ese producto. Entonces, aquí diseñamos unos objetivos desde el principio, que es diseñar la estrategia gastronómica para dar a conocer el diabolín, que se conozca el diabolín, que se haga el reconocimiento de que es algo suave y que su contextura es suave, no dura, como muchas personas en muchas partes del país ya lo manifiestan. Otro importante que va de la mano es fomentar el emprendimiento, generar fuentes de empleo en producción y comercialización y distribución de este elemento, de este pasabocas. Explotar las diferentes percepciones sobre gastronomía del diabolín corozalero. Ya tenemos variedad, se hace sabor a ajonjolí, el tradicional, el picante, el de ajo. Hay mucha variedad, pero se quiere que
se conserve lo esencial, que es lo blando, lo suave, su textura, para no producir inconvenientes a los comensales y así bajar su calidad y por ende su comercialización. En ese orden de ideas, esas estrategias que hoy se las estamos aquí, que se las vamos a manifestar a grosso modo, esto parte de una reunión en unos Scrum Cats que se hizo anteriormente, donde ustedes nos hicieron estas observaciones. Aquí está el resultado. El resultado, primero que todo, hicimos el análisis de la matriz DAFO, y donde tenemos primeramente como las oportunidades es hacer alianzas con estos empresarios de esta zona. Esas alianzas para producir un elemento a gran escala. El fomento, porque esto fomenta el desarrollo económico. Con el fomento del desarrollo económico aumenta la producción, fomenta los cultivos, fomenta la extracción de manteca de cerdo, como se hacía tradicionalmente, pero de una manera industrial. Ya sería más para que los elementos que son de más comercio no nos afecte a los productos, a los ingredientes tradicionales del Diabolín. En ese orden de ideas, ahí le manifestamos lo que es la ruta, cómo hicimos, cómo planteamos, cómo se generaron los costos y las adquisiciones de los elementos. Aquí vemos adquirimos un terreno, 30 millones de pesos, en la vereda Las Tinas. La vereda Las Tinas, que pertenece a Corozal, a 5 minutos de aquí del casco urbano. Aquí tenemos las instalaciones Diabolín Corozalero. Aquí se consiguieron las máquinas, los hornos industriales, las mijadoras, todos los elementos para hacerlo de manera industrial, porque una de las principales estrategias fue las alianzas con los empresarios, con las personas que hicieron inversiones en esta zona de Sucre, para darle ese impulso a este proyecto. Aquí tenemos lo que son los hornos, las mijadoras, las batidoras. Tenemos aquí el personal que de forma directa se contrató en la fábrica por tiempo completo. Entonces aquí se generó 30 empleos directos y 60 indirectos. Los directos, los que van a trabajar en la fábrica, los que van en la producción, el bodegaje, distribución, transporte y entrega al usuario final o al distribuidor, y los distribuidores que se van a encargar de distribuirlo a diferentes partes de la región, del país y del país. Aquí tenemos, estos son los resultados de los primeros pasabocas que se dio producción. Aquí lo vemos, una excelente calidad, se conserva lo tradicional, esa suavidad, eso es tan excelso, y eso da de mucho de qué hablar culturalmente de Corozal. Otra de las estrategias que se me olvidó mencionar es hacer el Festival del Diabolín Corozalero. Lo vamos a unir a unas fiestas patronales y vamos a hacer una degustación gastronómica para que toda aquella persona que venga de afuera, el extranjero, conozca de primera mano el Diabolín tradicional de Corozal, y esto nos transporta a que se conozca de manera nacional e internacional. A grosso modo, aquí están las observaciones que nos hicieron en ese juicio de expertos, las canalizamos y las plasmamos aquí. En este momento el proyecto está en marcha y se están dando excelentes resultados. Muchas gracias.